Estimados, vamos a empezar, pero inicialmente vamos a hacer una recapitulación de la última parte que hemos visto ayer. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si todos pueden ver? Sí se puede ver, dice. Se Muchas observa, gracias. dice. Gracias. Empezamos entonces. Habíamos visto el presupuesto de ventas. Y habíamos visto que su sustento teórico está en varias ciencias, ¿no? Economía, estadística, administración, contabilidad y finanzas. Habíamos descrito cómo se relacionan cada una de las ciencias. Entonces, para elaborar un presupuesto necesitamos hacer proyecciones de ventas, ¿ya? Las proyecciones son información futura de lo que, de la empresa, es decir, es lo que podría ocurrir en el mejor de los escenarios. Las proyecciones nos darían números positivos. También hemos visto que para hacer un presupuesto de ventas se necesita hacer estudios de mercado y hay varios estudios de mercado. Hemos visto las estrategias de crecimiento que para mercados actuales, como penetración de mercados, desarrollo de productos, integración y estrategias de crecimiento para nuevos mercados, desarrollo de mercado, expansión de mercado, diversificación, alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, sí se tienen que ver estrategias de crecimiento porque la finalidad de la empresa es crecer y estabilizarse en el mercado. También hemos visto que es muy importante que el presupuesto de ventas esté alineado con el plan operativo de la empresa. Entonces, hecha esta recapitulación, vamos a retomar donde habíamos dejado nuestro tema. Entonces, hemos visto, bueno, que existen varias formas de proyectar las ventas, ¿no? Y ahí se destaca el método de series de tiempo y es de fácil aplicación, ¿ya? Pero este método es mejor utilizarlo cuando hay certeza de que hay estabilidad en el mercado. Es decir, cuando en varios periodos de tiempo se ha visto un comportamiento similar en el mercado. Ahora, para subsanar las deficiencias de los métodos de proyección por medio de los análisis históricos, se acude al modelo de difusión. Es decir, este modelo nos dice que además de todas las ocurrencias en el tiempo pasado, debemos analizar cómo se difunde nuestro producto en el mercado. A eso se refiere el modelo de difusión. Es decir, cuando se lanza el producto, cómo va creciendo, en qué proporción, en qué momento, y se hace un estudio detallado al respecto. Entonces, para efectuar los pronósticos de ventas, hay que considerar variables como el tiempo, ST, las ventas previstas en el tiempo, TM, compradores potenciales, P, que es el coeficiente de innovación asociado con el ensayo o experimentación, Q, que es el coeficiente de imitación o tasa de difusión relacionada con la promoción del producto a cargo de la empresa o del cliente. Y, el número de personas o empresas que compraron el producto durante el tiempo T. Entonces,
la fórmula del cálculo de ventas previstas en el tiempo sería ST, las ventas previstas, PM más Q menos PY menos Q sobre M por Y. Entonces, PM, número de compradores que ensayarán el producto cuando se introduzca al mercado. Toda esta información se saca del estudio de mercado por medio de la encuesta o de una encuesta piloto, ¿no? Pero toda esta información la vamos a obtener del estudio de mercado. Q menos P es compra por parte de quienes confían en la información suministrada por los consumidores que ya han adquirido el producto. Q sobre M, disminución progresiva de las ventas debido a la existencia cada vez más reducida de compradores interesados en la adquisición y que no han ensayado el producto. Ahora, vamos a ver tres métodos importantes para el pronóstico de ventas. El método Delphi es un método creado en la década de 1950 y, bueno, trata de reunir a varios expertos en la materia y presentarles el problema que se quiere resolver. Entonces, ellos debaten y sacan sus conclusiones y con base en esas conclusiones es que se tienen los resultados. Ahora, este método es mejor utilizarlo cuando hay pocos datos o cuando se va a iniciar un emprendimiento o se va a lanzar un nuevo producto. El método de suavizamiento exponencial sirve para averiguar qué tan rápido crece la base de clientes de una compañía. Entonces, en las empresas, en función de la planificación que se haga de la actividad de ventas, los clientes van creciendo de diferentes maneras, ¿no? En diferentes proporciones en determinados tiempos. Ahora, este método consiste en el análisis de datos históricos que busca los patrones y sus cambios de esos datos históricos. Identifica el curso, el ritmo en el que ocurre un evento a realizar proyecciones sobre el tema. Este método es recomendado para empresas que sí tienen bastantes datos del producto o servicio. Y también es más factible utilizarlo cuando las tendencias del sector son relativamente estables. Bueno, eso es lo que no habíamos visto en la primera parte. Voy a compartir ahora la segunda parte. A ver, permítanme. Ya. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, se ve, Lisa. Muchas gracias, Ana. Perfecto. Vamos a ver ahora el presupuesto de operaciones. Hemos identificado que es muy importante efectuar presupuestos porque son una guía, son un instrumento para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta guía nos ayuda a anticiparnos a cualquier tipo de eventos y ayuda a la gerencia principalmente para tomar decisiones acertadas con relación a la empresa, para plantear estrategias también. Para elaborar los presupuestos se consideran varios requisitos, ¿ya?
Primero, poseer conocimiento de la empresa. Es fundamental que las personas, el equipo técnico que va a elaborar el presupuesto, tenga absoluto conocimiento de la empresa. Entonces, eh, muchas veces son empresas externas que hacen este trabajo, pero el equipo técnico tiene que tener toda la información. Entonces, deben buscar investigar los manuales e instructivos en los que se puede identificar la información relevante para su preparación. También en estos casos es muy interesante conversar con las personas más antiguas que trabajan en la empresa y es importante tomarles en cuenta porque muchas veces hay situaciones quedan desapercibidas por la dirección, por las gerencias, pero que la gente que ha trabajado en la empresa sí puede identificar. Entonces, es importante hacer entrevistas con ellos también. Tener el personal que se encargue de gestionar y coordinar la elaboración de los departamentos. Es decir, tiene que estar completamente organizado y tiene que haber personas a cargo que se responsabilicen de determinadas tareas. Su duración puede ser anual, semestral y trimestral con el fin de comparar las cifras reales con presupuestarias. Ahora debe estar sujeto a diferentes variaciones que se presentan para el análisis y vigilancia. Todo el trabajo tiene que ser apoyado por la dirección y la dirección tiene que tener control sobre todo el desarrollo. Bueno, esto es lo que cita Cárdenas y Nápoles en su publicación del año 2008. El presupuesto operativo integra varios componentes de las actividades de la empresa, como las estimaciones de ventas, compras, costos, gastos operativos y la obtención del estado de resultados, el cual tiene como propósito determinar utilidades que se pretende obtener. El presupuesto es muy utilizado por las distintas empresas. Su elaboración depende de la organización, estructura y responsables. El presupuesto operativo es también llamado presupuesto de operación, ¿no? Y permite la determinación de un presupuesto de ventas. Da como resultado el volumen de estas, es decir, de las ventas, ¿no? Colabora con la elaboración del presupuesto de producción, ¿no? Que contiene las ventas esperadas durante su ejecución y da un punto de partida para presupuestar los materiales utilizados, la mano de obra, los gastos de administración, concluyendo con la elaboración y la obtención de la información necesaria. Entonces, el presupuesto operativo tiene que ver con las ventas, la producción y la administración. El presupuesto de ventas es el punto de inicio en el proceso presupuestario. Entonces, lo que se debe realizar es primero un análisis interno basado en las preferencias del consumidor, competencias, políticas económicas. Es decir, se elabora un FODA, pero orientado hacia el consumidor y hacia el entorno. El FODA es un análisis interno, pero se debe plantear orientado en ese sentido. Un análisis externo de las políticas de mercado, ventas, estrategias de promoción, productos y servicios. Al igual que se establecen las ventas esperadas, la capacidad de adquisición de los consumidores, las empresas deben planificar la producción necesaria para poder cubrir la demanda proyectada.
Ahora, se necesita información para efectuar esta elaboración, ¿no? Se necesitan datos históricos de las ventas, los productos nuevos, los planes de marketing, el estudio de mercado, la proyección de ventas y la capacidad de instalación. El presupuesto de producción tiene una estrecha relación con el presupuesto de ventas, porque se debe identificar la cantidad que se va a producir, ¿no? Utilizando la información de los inventarios. Los componentes para el desarrollo de este presupuesto son los siguientes. Se debe determinar la cantidad que se va a producir. Esto en función del plan estratégico de la empresa, ¿no? En función de las metas de producción que se han hecho por la administración. El presupuesto de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos de fabricación. Los costos unitarios de producción, es decir, debemos saber cuánto cuesta un producto, producir un solo producto. El valor del inventario final de productos terminados y el estado de costos de producción y ventas. El presupuesto de materia prima. El presupuesto de materia prima se clasifica en dos grupos, ¿no? La materia prima directa y la materia prima indirecta. Me gustaría que alguien me dé ejemplos de materia prima directa. La materia prima directa se puede identificar claramente en el producto. Entonces, ¿quién quiere participar? Licenciada, Sí, Gonzalo. ¿cómo está? Buenas tardes. La Buenas materia tardes. prima directa sería aquel material que se utiliza sin hacerle una transformación de por medio. Por ejemplo, para muebles de madera, puertas, ventanas, sería la madera misma, ¿no? Como materia prima directa, ya que solo se le va a moldear, pero no va a haber una transformación. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien. Entonces, la materia prima indirecta forma parte del producto, ¿ya? Pero no es visible en el producto final. Entonces, alguien que dé un ejemplo de materia prima indirecta. Bueno, yo voy a darles un ejemplo. Puede ser Eh, los clavos para la construcción de una silla. sí, sí, Aldo, sí, efectivamente los clavos forman parte del producto, pero no son visibles. Me parece muy bien. Otro ejemplo, tal vez, podemos considerar, dice, bueno, podemos considerar el Dice, la pegamento. tela puede ser. La tela no. La- La tela, en todo caso, es algo visible dentro del producto si es que se va a producir poleras o cualquier tipo de ropa, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de producción de ropa, una materia prima indirecta podría ser los lubricantes para las máquinas de coser. Es decir, sí intervienen en el proceso productivo, pero y son materia prima porque definitivamente hay que hacer mantenimiento de las máquinas, pero no es algo visible en el producto acabado.
Muy bien, he entendido gracias mal yo la pregunta, Licen, perdón. Ujú. Ya, quería que me den un ejemplo de materia prima indirecta, tomando en cuenta que la materia prima indirecta es todo aquel material que se usa en el producto o en la fabricación del producto, pero que no es visible en el producto acabado. Esa era la pregunta. En el ejemplo que puso de las telas o de realizar poleras, ¿el hilo Ujú. llegaría a ser una materia prima indirecta para costurarlo? En realidad, En ese sí, ejemplo, es lo que usted decía, Licen, de que la materia prima indirecta sería, por ejemplo, el aceite para las máquinas de coser y, sí, y algo que no es, que es utilizado, pero que no es visible en el producto terminado. así es, exacto eso. Eso es así. Muy bien. Entonces, continuamos. La elaboración del presupuesto de materia prima es muy importante porque permite determinar las compras que se tienen que efectuar, ¿no? Para ver qué es lo que va a ver, cuáles van a ser las existencias del inventario, las compras para producción, la liquidez y la capacidad de endeudamiento de la empresa. Este presupuesto se divide a su vez en presupuesto de uso de materia prima, presupuesto de inventario final, presupuesto de compra de materia prima y el presupuesto de materia prima utilizada. Continuamos. Ya. Presupuesto de mano de obra directa. El presupuesto de mano de obra directa, según Burbano Ruiz, es realizado por los operarios que se encargan de la transformación de la materia prima o ensamblaje de las partes. Contribuye a cuantificar los costos unitarios, establecer el precio de venta y la preparación del flujo de caja. Para la elaboración es necesario tomar ciertas consideraciones como el tipo de trabajo y las características, las horas extras, las condiciones laborales, la tecnología, los planes de producción y otros factores más. Ahora, Díaz Cruz, Parra Hernández y López Castañeda mencionan que los costos indirectos de fabricación están formados por elementos como la materia prima indirecta. Estamos ya hablando del presupuesto de costos indirectos, ¿no? La materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, las depreciaciones y amortizaciones, los arriendos, mantenimientos y otros gastos de la empresa que tiene que realizar para que funcione, ¿no? Ahora, este presupuesto presenta una oportunidad para reducir costos y controlarlos de mejor manera. ¿Quién me puede dar un ejemplo de mano de obra indirecta? Quizás la persona que está a cargo de supervisión, de supervisar. Sí, sí, es un buen ejemplo. En el caso de una fábrica, la, el- la persona que supervisa la planta, es decir, el jefe de planta, digamos, él no, pero la persona, el gerente de producción, él sí. O las personas, los asistentes del gerente también. Es un buen ejemplo. Gracias, Lizeth. Continuamos. Entonces,
El presupuesto de gastos operacionales es aquel que está relacionado directamente con la actividad económica y se divide en gastos administrativos que se consideran como gastos fijos, es decir, los sueldos de los empleados, ¿no es cierto? Y otros. Gastos de comercialización que incluyen costos de ventas, distribución y entrega de productos y pueden tener una variación dependiendo del nivel de ventas. Es decir, cuando hay más ventas, se producen más gastos porque se necesita más recursos para distribuir, es decir, se necesita más transporte, se necesitan, dependiendo de cuál es la empresa, se necesitan más personas para que puedan hacer las entregas, ¿no? Ahora, su importancia se ve reflejada en la utilidad operacional, ya que al presupuestar la utilidad bruta en las ventas, esta debe ser suficiente para cubrir los gastos operacionales y generar un excedente que después de pagar los impuestos de utilidades a los socios, ¿no? A los dueños. Bueno, en este cuadrito podemos ver que el presupuesto operacional tiene que ver con el presupuesto de ventas y el presupuesto de producción, el presupuesto de requerimiento de materia prima, el presupuesto de compras de la materia prima, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de gastos indirectos de fabricación, el presupuesto de gastos administrativos y ventas y el estado de resultados proyectados, ¿no? Entonces, ahí vemos que son 8 presupuestos. Bien. Vamos a ver el estados financieros presupuestados. La contabilidad de gestión o contabilidad administrativa explica que consiste en la planificación y control, presupuesto, rentabilidad y está dirigida a la obtención de resultados. Es decir, contiene información tanto económica como financiera, con el fin de proporcionar una guía para tomar decisiones por aquellos usuarios internos de la información como son los directivos de la empresa. La contabilidad de gestión tiene varias funciones, ¿no? Aceptar o rechazar los pedidos de producción, tomando en cuenta los costos y la capacidad de la empresa para producir, ¿no? En muchas ocasiones, a ver, les voy a dar un ejemplo. En una fábrica de muebles, muchas veces hay presión de los diferentes departamentos. El departamento de ventas que hace un contrato logra un contrato de fabricación, requiere un tiempo para que se fabriquen los muebles que ha ofrecido. Entonces, cuando estas órdenes de trabajo de los muebles van a la fábrica, muchas veces se requieren materiales que no hay en existencia, es decir, no hay en almacenes. Entonces, se debe hacer una compra apresurada y esto puede ocasionar un desfase en los costos, ¿no? Entonces, la contabilidad de gestión tiene que limitar un poco y ver cuál es el mejor camino para poder resolver este tipo de problemas. Sí. Alguien trabaja en una
empresa, en una fábrica o algo así. Alguien que en su propia experiencia haya visto las limitaciones que pone la parte contable. Todos tienen, es decir, estudian o tienen empleo, trabajan, estudiantes. Dicen, creo que varios somos trabajadores en entidades financieras. Ya, perfecto. Pero en las entidades financieras también puede ocurrir, es decir, hay contabilidad de gestión, ¿no es cierto, Gonzalo? Y pueden ocurrir situaciones en las que los responsables de la contabilidad pongan límites a los gastos, por ejemplo, los gastos de marketing. Es así, Probablemente, ¿no es es cierto? así, así, licenciada, tenemos temas de montos, en el tema de gastos, de hotelería, viáticos, o sea, todos están establecidos hasta cierto monto, independientemente del cargo, entonces cierto montos, transportes, todo eso, ¿no? Entonces sí hay Ujú, costos. claro, muy bien, gracias, Gonzalo. Continuamos. Ya. Los objetivos de la contabilidad de gestión. Permítame un segundo. Eh, ya. Facilitar la información confiable, oportuna y veraz y plantear estrategias a corto y largo plazo. Evaluar a los administradores o encargados de la empresa e impulsar el logro de objetivos empresariales. Las principales funciones en las que se basa la contabilidad de gestión están vinculadas al pronóstico de los sucesos que ocurrirán en el transcurso del tiempo, determinar cuáles son las áreas de la empresa para organizar y planificar el logro de los objetivos, controlando el desempeño empresarial y la toma de decisiones dirigidas a guiar las operaciones y el cumplimiento de metas. Muy bien. Estados financieros presupuestados. Los estados financieros presupuestados son conocidos también como estados pro forma. Pronostican las actividades operativas de la empresa como los gastos e ingresos de un periodo de tiempo determinado. Y posteriormente se presupuesta el financiamiento o inversión para alcanzar el nivel de operación y objetivos que se espera en la empresa. Es decir, no siempre se necesita financiamiento, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, el estado de resultados real sirve para evaluar el desempeño de una empresa en un tiempo determinado, ¿no? Pero el estado de resultados presupuestados es más bien una estimación y sirve para la planificación y control de la empresa. Entonces, lo que estamos viendo ahora para hacer presupuestos son estados de resultados presupuestados. Tenemos el balance general pro forma,
que muestra la información sobre la posición financiera esperada, es decir, los activos, pasivos y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. El estado de resultados pro forma muestra la información sobre ingresos y egresos de la empresa durante un periodo determinado en el futuro, pronosticando de esta forma si se obtendrá utilidad o pérdida. El estado de flujo de efectivo pro forma proporciona información sobre la fuente y el uso de los fondos, siendo este el resumen del comportamiento financiero de la organización, determinando de dónde se obtuvo el efectivo, los fondos y en qué se van a aplicar. Balance general. Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así como también el estado del patrimonio. Es decir, toda esta información ustedes ya la conocen. De todas maneras, vamos a repasar. En otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio en un momento dado. Según se refleja en los registros contables, el nombre más utilizado para este estado es balance general, pero también se lo denomina estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones, o estado de activo, pasivo y capital, ¿no? Todo esto está en la publicación del 2015 de Ortiz. El balance general constituye una radiografía de la situación financiera de una empresa en un determinado periodo de tiempo. Indica qué posee la empresa, sus activos, cómo se financian esos activos a través de deudas de terceros pasivos o su capital, que es el patrimonio neto. Y aquí podemos ver un gráfico de un balance general. El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos. Dentro del concepto de derechos se puede clasificar las cuentas por cobrar, inversiones en papeles de mercado y las valorizaciones. Y el pasivo representa las obligaciones totales de la empresa en corto y largo plazo, cuyos beneficiarios generalmente son personas o entidades diferentes a los dueños de la empresa, ¿no? Los bancos y bueno, otros. Dentro de esta definición están consideradas las obligaciones bancarias, obligaciones de proveedores, cuentas por pagar, entre otras. Y el patrimonio representa la participación de los propietarios en el negocio y resulta de restar el activo menos el pasivo. Al patrimonio también se le llama capital contable. El estado de resultados es el principal instrumento que se utiliza para medir la rentabilidad de una empresa a lo largo de un periodo. Este estado se presenta en forma escalonada o progresiva, de tal manera que se puede estudiar la utilidad o la pérdida resultante después del detalle de cada tipo de gasto. Este informe se conoce también como estado de pérdidas y ganancias. Muestra el desarrollo de la actividad de una empresa durante un periodo de tiempo. Indica qué bienes o servicios vendió, cuánto le costaron a la empresa los bienes o servicios que entregó a sus clientes, cuánto le costó mantener la organización para desarrollar su actividad y cuánto fueron las utilidades que le quedaron a los socios o dueños de las empresas. Y aquí tenemos un estado de pérdidas y ganancias.
Entonces, tenemos, lo repasamos también, las ventas netas menos el costo de ventas, dan la utilidad bruta de ventas. Este resultado menos los gastos administrativos, gastos de ventas y otros gastos nos dan la utilidad operacional EBIT. EBIT es beneficio antes de, beneficio antes de impuestos. Menos los gastos financieros, más otros ingresos que dan la utilidad antes de impuestos y menos el 25 del impuesto a la utilidad a la empresa que nos da la utilidad neta. En el estado de flujo de efectivo, se trasladan ingresos y gastos de una base de devengado a una base de efectivo. Hay dos maneras de obtener este estado. Primero, se puede utilizar el método directo, en el que cada renglón del estado de resultados se ajusta a la contabilidad del devengado y a la contabilidad de efectivo. Este proceso implica que todas las ventas se deben ajustar en efectivo, las compras a compras en efectivo. El segundo método nos dice que se puede utilizar, el segundo es el método indirecto, ¿ya? Y donde la utilidad neta representa el punto de partida y luego se hacen los ajustes para convertirlo en flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo. Algunas actividades aumentan el efectivo, mientras que otras lo disminuyen. Las actividades que aportan efectivo a la empresa reciben el nombre de fuentes de efectivo. Y las actividades que implican salidas de efectivo reciben el nombre de usos o aplicaciones de efectivo. ¿Quién puede darme un ejemplo de actividades que aportan efectivo? ¿Nadie se anima a dar un ejemplo? Bueno, vamos a continuar. En la siguiente diapositiva hay una explicación. Seguimos. Un incremento en la cuenta de activo o un decremento en la cuenta de pasivo o patrimonio neto es un uso de efectivo. Por el contrario, la disminución de una cuenta de activo o un incremento en una cuenta de pasivo o patrimonio neto es una fuente de efectivo. Seguimos con el estado de flujo de efectivo. Un incremento de una cuenta de activo significa que la empresa compró activos. Es un uso de efectivo. Si una cuenta de activo disminuyera, la empresa habrá vendido activos y es una fuente de efectivo. Si una cuenta de pasivo disminuye, la empresa efectúa una amortización o pago de deuda y representa también un uso de efectivo.
Aquí está el resumen de lo que acabamos de decir. Las fuentes de efectivo, incremento de pasivos circulantes, incremento de pasivos a largo plazo, incremento de patrimonio neto, disminución de activos circulantes. O sea, son fuentes de efectivo. Y los usos de efectivo están dados por la disminución de pasivos circulantes, la disminución de pasivos a largo plazo, disminución de patrimonio neto, incremento de activos circulantes e incremento de activos fijos. Flujo de caja proyectado. La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de proyectos, ya que la evaluación de los mismos se efectuará sobre los resultados que esta proyección determine. La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de mercado, en el estudio técnico, en el organizacional y en el estudio financiero, así como en el cálculo de los beneficios de maquinarias que se reemplazan y se pueden vender, la venta de subproductos o desechos y otros. Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, valor residual, utilidades y pérdida. Existen diferentes flujos de caja para diferentes fines. Uno para medir la rentabilidad del proyecto, otro para medir la rentabilidad de los recursos propios, y un tercero para medir la capacidad de pago frente a préstamos que ayudaron a su financiación. También se producen diferencias cuando el proyecto es financiado con una deuda mediante leasing. Para efectos de este estudio, se concentrará la atención en los flujos de caja para medir la rentabilidad de los recursos propios, considerando la influencia de la financiación con deuda y leasing. Vamos a tomar, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes averigüen qué es el leasing y que eso es súper rápido, tienen los medios. Y vamos a tener un descanso de 5 minutos, es decir, en 3 minutos pueden averiguar lo que es el leasing, o en 4, si es que gustan. Y a las 3:05 volvemos. Pero cuando volvamos, por favor, voy a pedir su participación y que me digan a qué se refiere el leasing. Entonces, nos vemos a las 3:05.
He visto que no hay audio. Ya. ¿Me pueden escuchar todos? Sí, Lisa, se lo escucha bien. Sí, Ya, Licen, muchas se le gracias. escucha. Sí, Licen. Gracias. Muy bien. Entonces, ese Burgos, asumo que es Sergio, ha puesto algo con relación al leasing. A ver, lo vamos a compartir. El leasing o arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual una empresa arrendadora cede a otra arrendataria el uso de un bien, como un vehículo, maquinaria, equipo o incluso un inmueble, por un periodo de tiempo a cambio del pago de cuotas periódicas. Al finalizar el contrato, el arrendatario suele tener tres opciones: comprar el bien pagando un valor residual previamente establecido, renovar el contrato de leasing, devolver el bien a la empresa arrendadora. Ahora, las características principales del leasing, dice, se usa mucho para financiar activos sin hacer una compra inmediata. ¿Sí? Puede tener ventajas fiscales y contables. No requiere un desembolso inicial grande. Bueno, es bastante amplio. Los tipos de leasing. Leasing financiero, el objetivo suele ser adquirir el bien al final. Leasing operativo, el arrendamiento es más corto y no implica necesariamente compra. Bueno, muy bien. Gracias por tu participación, Sergio. Muy bien, entonces ese es el leasing. Vamos a continuar. Entonces, habíamos dicho que también se producen diferencias cuando el proyecto es financiado con deuda o mediante leasing. Para efectos de este estudio, se concentrará la atención en los flujos de caja para medir la rentabilidad de los recursos propios, considerando la influencia de la financiación con deuda y leasing. El flujo de caja proyectado. El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 4 elementos básicos: los egresos iniciales de fondos, los ingresos y egresos de operación, el momento en que ocurren los ingresos y egresos, el valor de desecho o salvamento del proyecto. Ya hay una participación más de Lisette, que dice: es un contrato de alquiler a mediano plazo que brinda opción de compra o beneficios complementarios de soporte técnico. Gracias, Lisette. Bueno, si alguien no sabía lo que era el leasing, ahora ya tenemos claro lo que es. Bueno, aquí hay un estado de resultados presupuestados. Perdón, un estado de flujo de caja proyectado. Ya en este estado está proyectado a 5 años y tenemos las ventas, el costo de producción, utilidad bruta sobre ventas, gastos administrativos de comercialización, la utilidad operativa, utilidad antes de impuestos, todos los componentes del flujo de caja. Y podemos ver en este flujo de caja que en el tercer año se alcanza rentabilidad.
Entonces, habitualmente los proyectos no tienen utilidades del primer año, ¿no? De hecho, cuesta alcanzar en la mayoría de los casos el punto de equilibrio. Así que se proyectan de esa manera, tomando en cuenta que no va a haber utilidades desde el primer año. ¿Alguno de ustedes tiene un emprendimiento o, o sabe de cómo es hacer una empresa? ¿Nos pueden contar su experiencia? Perfecto. Vamos a seguir. Para medir los resultados de los proyectos, para ver su viabilidad, entonces se utilizan varios indicadores, ¿no? Tenemos el BAN, que es el valor actual neto. Y se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados. Son descontados a una tasa K que representa el costo de oportunidad del capital y el desembolso inicial de inversión, FFO. La expresión del valor actual neto es la siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes la fórmula. Van a tener todas las diapositivas a su disposición para que puedan estudiar. En el último flujo de efectivo aparece un término B que representa el efectivo obtenido si el negocio es liquidado o el valor de la continuidad si el proyecto sigue en marcha. Simbólicamente también podemos expresar la ecuación del BAN como la siguiente, y tienen ustedes acá la ecuación del BAN. Tasa del BAN. La tasa de oportunidad utilizada en el cálculo del BAN es el mínimo rendimiento que se exige a una inversión y no es otra cosa que el rendimiento de otra alternativa de riesgo comparable. La tasa de oportunidad del inversionista es denominada con frecuencia tasa de corte, ya que establece una especie de obstáculo en el ordenamiento de los proyectos de inversión. Aquellos proyectos que tienen un BAN mayor a 0 se llevan a cabo, ¿no? Los que tienen un BAN negativo no se realizan, pues su ejecución llevaría a una disminución de la riqueza de la empresa. Claro, entonces aquí podemos ver el BAN mayor a 0 es un proyecto viable. El BAN igual a 0 es indiferente, pero entonces no es viable, ¿no? Y el BAN menor a 0 es un proyecto absolutamente inviable. El TIR es la tasa interna de retorno. Se define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados.
igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. Matemáticamente, esta definición es equivalente a decir que la TIR es aquella tasa que iguala al BAN a 0. Y acá pueden ustedes ver las fórmulas, es decir, no vamos a hacer ejercicios de esto porque no corresponde ahora, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan cuáles son los elementos que se requieren para elaborar un presupuesto. Entonces, el TIR mayor acá, aceptar. El TIR igual acá, indiferente, y el TIR menor acá, rechazar. Relación beneficio-costo RBC. La relación beneficio-costo IR es un competidor del método del BAN y la de TIR en el sentido de la consideración del valor del dinero en el tiempo. Se obtiene calculando el cociente entre el valor actual de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. Observe que al igual que el BAN, el IR descuenta los futuros ingresos esperados con el costo de oportunidad K, pero en vez de restar el desembolso inicial, este es utilizado en el cálculo como denominador. Si el índice de rentabilidad es mayor que 1, el valor actual de los ingresos es mayor que la inversión inicial y por lo tanto debe tener un BAN positivo. Quiero consultarles si ustedes ya han visto estos indicadores en alguna materia. Ya, bien. Me dicen que no. Listen, sí, Perfecto. hemos visto. Ah, ya. Ya, Bueno, entonces tienen no, idea no de lo creo, que se... no sé mis compañeros, pero en mi caso, por ejemplo, en contabilidad presupuestaria, eh, ahora Ah, lo ya. que no sé si estoy comprendiendo mal, pero licenciada, se realizan estados financieros presupuestarios y no así solo una proyección del presupuesto o los objetivos que nos vayamos a trazar, porque se supone que al finalizar cada gestión, o sea, dependiendo qué tipo de empresa sea, se toman determinaciones, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es, Amanda, es que ahorita estamos viendo justamente los estados financieros presupuestados. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el estado de resultados real, es decir, los que se hacen a final de gestión, perdón, el estado de resultados real sirve para evaluar el desempeño de la empresa, es decir, cómo ha funcionado, cómo ha sido ese desempeño durante, habitualmente es un año, ¿no es cierto? Pero el estado de resultados presupuestados es una estimación que sirve para la planificación y el control de la empresa. Es decir, para el estado de resultados presupuestados nosotros necesitamos hacer las proyecciones. Entonces, el estado de resultados presupuestados nos sirven para planificar y entran en el presupuesto, ¿no? Los presupuestos son estimaciones que se van a hacer
estimaciones de lo que podría ocurrir. Está bien, gracias, Luis. No es nada, Amanda. Muy bien, bueno. Entonces, continuamos. Ya. Sin embargo, la relación beneficio-costo puede no ser una buena medida cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes. Entonces tenemos la alternativa de realizar un proyecto entre dos, pues solo tenemos recursos para uno. Es decir, tenemos que escoger cuál se va a hacer. Ya. Antes de las conclusiones, les voy a, vamos a hablar un poquito de las actividades que vamos a hacer. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla. Y en este momento voy a conversar un poco o mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Permítanme, por favor. Mm, Ya. La primera tarea que vamos a hacer es un foro. Ya se va, ya la parte administrativa va a abrir el foro. Y les voy a comentar acerca de qué va el foro, ¿ya? La elaboración de presupuestos, tanto para las empresas privadas como públicas, facilita enormemente las actividades de gestión de personas y recursos para el logro de objetivos. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto ahora, en la clase de ayer y en la clase de hoy. Entonces, según su criterio, ¿cómo se pueden aplicar los presupuestos a las actividades familiares o personales, considerando al menos 3 objetivos a corto plazo? Es decir, para su logro en un año. Entonces, vamos a hacer un foro y ustedes van a participar en relación a ese tema. Luego, va a efectuar un trabajo de investigación de los métodos cuantitativos de estimación de ventas para presupuestar los ingresos anuales de una empresa privada. El trabajo debe ser ilustrativo, considerando 3 fuentes bibliográficas y las fuentes web que ustedes vayan a consultar y que vean necesarias poner. Y la siguiente actividad va a ser una evaluación final, es decir, la evaluación final va a ser un cuestionario en línea. Entonces, todo el material, las diapositivas, van a estar en la plataforma y el cuestionario está con base en las diapositivas. Entonces, tienen que tienen que estudiar de ahí para poder hacer el cuestionario.
Entonces son esas las tres actividades que vamos a realizar. ¿Tengo alguna pregunta con relación a las actividades? Licenciada, disculpe la ponderación de cada una de ellas. La, no, todavía no tengo la ponderación, Gonzalo, pero eso lo voy a al finalizar esta tarde porque estaba evaluando realmente cuál de las actividades va, pero yo les voy a comunicar oportunamente esto. Bueno, Licen, muchas gracias. No es nada. Licen, disculpe, ¿la evaluación va a ser un cuestionario o va a ser en línea? Va a ser en línea el cuestionario, es decir, va a ser un cuestionario, pero en línea. Ustedes van a tener un tiempo determinado para llenar. Por eso es importante que, que lean las diapositivas. El cuestionario está con base en las diapositivas. Entonces, van a tener un tiempo determinado para responder y habitualmente los resultados se conocen en ese momento, ¿no? No hay problema en eso. Van a saber en ese momento cuál es su calificación. Pero todas las preguntas están con base a lo que hemos avanzado y con base en las diapositivas. Entonces, como van a tener ese material, van a poder estudiar de ahí. Ese es el trabajo final, que va a tener mayor ponderación. No he definido aún cómo va a ser, pero va a tener mayor ponderación y yo les voy a avisar cómo va a ser. Ah, ya. Está bien, Liz. Lo decía porque en una anterior materia nos habían dado un cuestionario, pero eran preguntas abiertas y creo que hasta la fecha no tenemos nota, por eso. Ya. No, este cuestionario va a ser en línea y van a ustedes elegir, van a estar las respuestas y ustedes tienen que elegir cuál respuesta es la correcta. Eso les va a facilitar un poco. Muy bien, Está bien, Liz. muy bien, gracias. ¿Que tienen algo más con relación al foro, con relación? Creo que el foro es decir, todos tenemos proyectos que realizar, ¿no es cierto? Entonces, es va a ser bastante fácil la participación. Muy bien. Sí. Por otro lado, Liz, otra, creo que es, si no es Sí, mucha molestia, sí nos no, podrían no, dar no. algunos libros para que podamos quizás un poco más, ¿no? Ver este tema de Claro que lo sí. que sería. Les O voy recomendar, a, ya, les por voy a favor. pasar la bibliografía. Les voy a pasar en este momento una bibliografía. Permítanme, por favor.
Voy a poner en el chat para que ustedes tengan ese material de consulta. A ver qué. Ahí hay otra parte. Pueden consultar. Pueden consultar con esa bibliografía. Ya. Vamos a continuar. Antes de pasar a las conclusiones, ayer había muchas abreviaciones de los diferentes planes del Estado eh, que no estaban en la diapositiva. Entonces, a ver, y eso quedó como flotando. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a ver ese pequeño detalle. Permítame un segundito. Un segundito, por favor.
No puedo entrar a mi primera diapositiva, no puedo compartir. Ya. En todo caso, les voy a leer lo que no habíamos visto, ¿no? Y estamos hablando de los planes de gobierno. El PMDI es el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral. El PGTC es el Plan de Gestión Territorial Comunitaria. El EDI es, bueno, esto está en inglés, Electronic Data Interchange, pero es el intercambio electrónico de datos. El PGDES es el Plan General de Desarrollo Económico y Social. El PDES es el Plan de Desarrollo Económico y Social. El M, a ver qué más. Bueno, eso. Esas eran las abreviaturas que no estaban incluidas en la diapositiva que habíamos visto del presupuesto público. Ya, ahora sí, vamos a compartir. Está un poquito saturada mi computadora, así que les voy a pedir un poco de paciencia, por favor. ¿Ya pueden ver? Me avisan, por favor, si pueden ver las diapositivas. Sí, Licen, se observa. Gracias, Gonzalo. Muy bien. Ya. Vamos a ver las conclusiones. Las actividades presupuestadas que realizan las empresas facilitan la armonización de las acciones al interior de las organizaciones, ya que conducen al adecuado control mediante la confrontación y el estudio de los resultados esperados. Un presupuesto contiene información de suma importancia relacionada con los costos de producción, de materia prima, de mano de obra y gastos generales de fabricación. Inmersos en la elaboración de bienes y servicios. Su razón principal es originar previsiones adecuadas, ya que una correcta planeación exige a los funcionarios en cada uno de los niveles tener una visión de futuro y como consecuencia disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones con base en pronósticos precisos.
Si bien las organizaciones tienen problemas al estructurar el presupuesto operativo, la investigación sirve como sustento para facilitar la construcción paso a paso de sus presupuestos, considerando aspectos importantes para mejorar la situación económica y financiera de las organizaciones, así como también es una pauta para que las entidades reflexionen sobre la necesidad de elaborar planeaciones presupuestarias. Ahora, los presupuestos permiten mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades empresariales con el propósito de generar rendimiento económico y minimizar la subjetividad para el alcance óptimo de los objetivos. Bueno, esas son las conclusiones, pero me gustaría también escuchar conclusiones de parte de ustedes. Así que después de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que ustedes pueden concluir? ¿Qué es lo que pueden rescatar? Vamos a ver, voy a ver quién está en línea para preguntar, para que hagamos un poco más dinámica la clase. Liliana, Liliana está en clase. Luisa, Luisa Chumacero. Marcelo Salinas. Está Marcelo para que nos pueda compartir alguna conclusión. Dicen, Marcelo, buenas tardes. Habíamos leído las conclusiones de todo lo que hemos avanzado y estaba solicitando que ustedes también den su perspectiva con relación a lo que son la importancia de los presupuestos y a lo que hemos avanzado. Entonces, Marcelo, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Cómo, cómo, qué tan importante crees que son los presupuestos y si realmente eh, se deben desarrollar a todo nivel, personal, empresarial y demás? Ah, ya, ok. dicen, si me permite, Sí, sí, el por favor, micrófono. adelante, Marcelo. Bueno, yo creo que los presupuestos son muy importantes, ¿no? Porque permiten a uno planificar, organizar, controlar.
y ver, ¿no? El tema de los ingresos, gastos y sobre eso una empresa, o dependiendo del tipo de actividad, uno puede tomar ciertas decisiones, ¿no? Para poder tener una gestión, yo creo que con una buena administración de recursos y también de acuerdo a lo planificado en conseguir los objetivos que uno se plantea, ¿no? A nivel empresarial, o en algunos casos tal vez a nivel personal, digamos, ¿no? De acuerdo a su economía. Muy bien, Marcelo, gracias por tu participación. Bueno, Luisa me dice que tiene problemas con internet y lo mismo Edson. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere decir algo respecto a lo que hemos visto? Licen, buenas tardes. Licen, Buenas tardes, en, Yair. en conclusión, el presupuesto es muy importante y fundamental para cualquier empresa, para alguna organización, para cualquier persona, ¿no? Hasta en la familia, para que podamos manejar las finanzas de manera más efectiva. Y también es importante que con el presupuesto se pueda llevar una planificación, lo que hace rato decía mi compañero, un control de los gastos, tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a los presupuestos y así también para mejorar la situación financiera de cualquier empresa, organización, como decía al comienzo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Abigail. Licen. Amanda. Bueno, Licen, en cuanto a presupuestos, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Porque yo trabajo en una entidad pública, ¿no? Y toda entidad pública del Estado, o sea, dependiente del Estado, trabaja en base al presupuesto, ¿no es cierto? O sea, son proyecciones que se hacen para la siguiente gestión, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente es de suma importancia porque si no se realiza el presupuesto proyectado, obviamente no se arranca, no tendríamos una base en base a qué arrancar la siguiente gestión, ¿no es cierto? Por eso creo que en especial esto de del presupuesto o estimaciones va para entidades públicas, creo, ¿no? Desde mi punto de vista. Ah, ya. Sí, es decir, efectivamente, claro, desde luego para las entidades públicas, pero es absolutamente importante en las entidades privadas, ¿no? Porque nos permite ver cuáles son las acciones que se van a tomar para anticiparnos a los resultados. Gracias por tu participación, Amanda. ¿Alguien más? A ver, hay alguien en el chat. Allá. Sergio Burgos. Estoy asumiendo que es Sergio Burgos. Espero estar en lo correcto. ¿Puedes confirmar, por favor, en el chat? Muy bien. Sergio dice, los presupuestos son importantes porque son una guía para desarrollar una determinada actividad. Es un bien necesario en el cual nos basamos para la toma de decisión. Perfecto, gracias, Sergio. Gracias por tu participación, aun cuando estás sin micrófono. ¿Alguien más? Porque son 18 participantes y han participado apenas 4 y creo que es importante que en este espacio que tienen oportunidad de expresarse lo hagan. Licenciada, No sé. sí, bueno, validando todo lo que decían mis compañeros, el presupuesto es una parte fundamental, ¿no? Ya que en eso están los cimientos también de los intereses de la institución, sobre todo cuando son privados, para ver hacia qué rumbo se va a dirigir la entidad, porque primero se definen los objetivos y en base a los objetivos podemos ver
cuánto nos falta o cuánto nos corresponde para poder llegar a estos objetivos de acuerdo al presupuesto que tengamos. Y a veces también hay que ver, ¿no? Que a veces durante el objetivo hay ciertos cambios, todo eso, donde inclusive hay que ajustar estos presupuestos, ya que al inicio se puede tener una cierta cantidad destinada a algún ítem particular, luego pero que hay que reajustarlos, y es lo que muchas veces ocurre, ¿no? En las obras, como decía una colega, una compañera que trabaja en entidades públicas, lo que pasa es luego de que tienen que hacer reajuste de estos presupuestos antes de concluir la gestión para no quedar obras inconclusas. Lo mismo es en las empresas constructoras, por ejemplo. Dan inicialmente un presupuesto por un edificio, por una casa, pero luego ya tienen que, de acuerdo al costo de material o cuando se está desarrollando o ejecutando, se tienen que hacer reajustes. O sea, también los presupuestos se los reajusta, ¿no? Para poder justamente llegar a los objetivos que se han determinado. Eso simplemente, licenciada, y sí, ¿no? Es una materia, un ente muy importante los presupuestos, porque no solo lo vamos a utilizar en las empresas, en nuestros trabajos, lo utilizamos a diario. Todos creo que hacemos un presupuesto de nuestro ingreso y decimos en esto voy a gastar, en esto voy a invertir, en esto es lo que puedo utilizar para esto y para aquello, ¿no? Entonces el presupuesto está en nuestra vida diaria. Simplemente eso, Licen, para acotar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Excelente. Entonces, bueno, ya falta poco para que termine la clase. Si alguien, todavía tenemos unos cuantos minutos para que participen. Si alguien más quiere participar, si quiere comentar algo al respecto, aquí estamos. Bueno, al parecer no hay más estudiantes que quieran participar. Entonces, ya hemos explicado cómo van a ser las tareas. Les he mandado la bibliografía. Las diapositivas estarán en la plataforma. Y vamos a hacer, ya les he comentado que vamos a hacer un foro. Entonces, con eso ya se termina la sesión. Que tengan ustedes mucho éxito en todas las tareas que vayan a hacer. Que tengan un buen fin de semana y bueno, estoy para cualquier consulta. Así que con eso terminamos. Muchas gracias, estimados estudiantes. Muchas gracias, Elisec. Muchísimas gracias, estimada licenciada. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Por favor, Hasta aún luego. no se vayan a retirar. Vamos a hacer el último llamado de asistencia. Bien. Burgos Sánchez. Burgos Sánchez. Calizaya Cayaguara. Castillo Espinosa. Castillo presente, Licen. Ya, Burgos igual escribió en el chat. Chañi Vargas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Choque Barrios. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Choque Limachi. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Chumacero Sierra. Farfán Herbas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Quispe. Presente, licenciada. Buenas Gareca tardes. Por favor, me Chávez. tomen. Buenas tardes. Gareca, ¿cierto? Gareca, presente. Ya. ¿Y quién fue la anterior persona que habló? Flores. Ya, está bien. Gómez Meleán. Luzco Jorge. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Morales Estrada.
Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Orco Vizcarra. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivera Buitrago. Presente. Salinas Sosa. Presente, Lice. Terrazas Montañas. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Vera Húmeres. Presente, licenciada. Zambrana Mamani. Zambrana Mamani. Bien. Eso sería todo, entonces, estimados, que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes. Antes de que termine o concluya la clase, por favor, no sé con quiénes tenemos que comunicarnos y creo que esto está sucediendo, no sé, desde mi punto de vista, cada vez. El tema de nuestras notas, hasta ahora las últimas, bueno, es comprensible la última, pero ya las anteriores materias que ya habíamos pasado, no lo puedo percibir. Personalmente yo no puedo percibirlo en mi nota, entonces no sé hasta cuándo lo van a subir, si cada vez es necesario que vayamos a reclamar, con quién tenemos que conversar, porque las veces que se llama o que se escribió, he estado escribiéndoles, como también llamándoles a las personas que eran supuestamente encargadas, pero resulta que no contestan, entonces no sé con quién tenemos que conversar o dónde nos vamos a quedar. En mi caso yo quisiera pasar por sus oficinas, pero no puedo porque soy de La Paz, ¿no? Me es complicado viajar hasta allá por tema laboral, obviamente lo económico, todo ese tema, entonces, por favor, no sé si nos pueda colaborar con eso o informar por lo menos, ¿no? A administración o a quienes se encargan de esta parte, ¿no? Bueno, comentarle que yo solo trabajo los fines de semana, pero tengo entendido que para estas cosas es con el área académica. Lo que podría hacer yo es escribir en mi informe, obviamente que hubo esta observación, y ya yo envío mi informe el día lunes y ya. Obviamente eso es lo que yo podría hacer, ¿no? Como moderadora. Claro, por favor. Ahora no sé cómo podemos hacer para contactarnos con administración, me dice, o con quienes dijo. Sí, con área académica. Si no me Y equivoco, están con el número, no sé si nos podría pasar al grupo del chat o no sé cómo. en el, a ver, creo que hay eco, ya. Bien, dentro del grupo están los administradores. Dentro de cada número tiene de qué área se encarga. Por ejemplo, hay uno que dice en el perfil área de cobranza, área académica. Entonces, eh, sería eso, ¿no? En la foto de perfil dice de qué área más o menos se encarga cada, cada número, digamos, por así decirlo. Pero es del área académica, ¿no? Ah, ya, perfecto, pero de todas formas, haga conocer, como usted ha indicado, si hay la posibilidad con su informe, de antemano agradecida. Sí, eso voy a hacer. Bien,